Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y todas y todes. Según la filosofía existencial, y cuando me refiero a eso hablo de Kierkegaard, Max Scheler, Buber, Jasper, Heidegger, obviamente. El ser humano es considerado como destinado al mundo, abierto al mundo. La existencia, según eso, es como una ineludible implicación de encuentro en el diálogo con el otro que está afuera, en el mundo. Como un ser estar en el mundo, en palabras de Heidegger. Y esto nos plantea un requerimiento al individuo de adoptar una postura de elección y de decisión, y de una elección y de responsabilidad ante las exigencias que nos plantea la situación o la vida. Y en el centro de esto, por una parte, se encuentra la libertad individual, pero también la responsabilidad. Por lo tanto, y en palabras de nuestro invitado, la vida no puede ser sin mí, pero no puede ser solo conmigo. Y esa es la invitación que nosotros les hicimos a esta conferencia, una conferencia que trata sobre la ética y la conciencia moral como una tarea que está pendiente en nuestra sociedad. Nuestra sociedad, nuestro país, y me quiero referir solamente a Chile, sangra en este momento justamente en ese tema, en el tema de la conciencia moral. Los pilares más firmes que, según nosotros, estaban y que sostenían nuestra vida en Chile están siendo permeados. Las Fuerzas Armadas, los uniformados, la Iglesia, los empresarios, todo está siendo permeado por graves temas de ética, faltas a la ética, abusos, transgresiones. Y eso nos duele. Y lamentablemente va permeando los diferentes ámbitos de la vida, la educación, la vida familiar, la vida empresarial, la vida espiritual también. Por eso para mí, Michelle Croqueviel, directora de CAE, junto con Gabriel Traverso, es una tremenda alegría el poder compartir la mirada del análisis existencial de la mano de su creador y fundador, el doctor Alfred Lengle, fundador y presidente hasta el año pasado de la Sociedad Internacional de Logoterapia y Análisis Existencial, cuya sede está en Viena, y también ex vicepresidente de la Federación Internacional de Psicoterapia. El doctor Lengle es profesor de psicología en las universidades High School of Economics en Moscú, en Klagenfurt también, que está en Austria, y la Sigmund Freud Universität en Viena. Es doctor honoris y profesor honorario de 8 universidades. También compartió un camino académico con Viktor Frankl. Durante 10 años colaboró estrechamente con él. Es fundador de la Escuela de Formación de Psicoterapia Analítico Existencial, que no solamente está aquí en Chile, a través de CAE, sino que también en América, está en México, en Argentina, en Canadá, obviamente en Austria, Alemania, Suiza, Rusia, y no sé si se me quedó algún otro país. Es uno de los más renombrados fenomenólogos clínicos actuales y autor de más de 20 libros y 400 publicaciones en revistas científicas de psicología y psiquiatría. Pero para mí, para nosotros en ICAE, lo más importante es que es un muy cercano y muy querido amigo. Ha venido a Chile alrededor de 20 veces, la contábamos. Es amigo nuestro desde el año 2000 y esperemos que esa amistad siga siendo fructífera
Bueno, le damos un gran aplauso entonces al doctor Luna. Gracias, Michelle, por tus palabras, por tu presentación de mí, por la invitación, por la organización, a ti y a Gabriel, y por hacer lo posible de poder estar aquí en una sala tan linda como esa y de poder reflexionar un poco sobre lo que nos hace sufrir a veces personalmente, como sociedad, esa ética, esa conciencia moral, es un tema que no se quiere tanto. Hablar sobre conciencia moral es algo no placentero en general. La ética, sí se lo sabe algo, que hay la ética, que se necesita la ética, pero cuando se lo hace tema, en la familia, con amigos, es raro. Y hago seminarios en el campo de liderazgo, de coaching, sobre ética. Esos seminarios de ética son siempre poca gente que viene. En otros seminarios mucha viene, pero con la ética y pienso que es un poco una selección de personas que vienen a ese tema, son personas que se refieren mucho a la responsabilidad, que son personas consideradas, personas que se profundizan, y es una elección de personas que vienen a ese tema, y por eso les agradezco de ser venido y de ocuparse de ese tema y de ser dispuestos a enfrentar el tema esta tarde. Gracias por ser venido. Quiero plantear este tema, algunas palabras introductorias, en un planteo más largo, o en un horizonte más largo. El tema ética y conciencia no es el tema, o solo el tema para criminales o para hombres corruptos. Es un tema de la humanidad, un tema del ser persona, del ser humano. Y por eso es un tema que tratamos en el enfoque de análisis existencial, y lo vemos siendo un tema central. No es así en cada psicología. Sé de psicologías que no se ocupan mucho del tema ética o conciencia, pero para nosotros nos vemos muy relacionados con la esencia humana. Eso significa que se debe tratarlo en la formación de psicólogos y psicoterapeutas. Y por eso en nuestra formación lo tomamos lo ponemos muy central, y hablamos sobre eso en 2 días. Prácticamente trabajamos sobre ese tema, 2, 3 días. Goethe, alemán, autor, escritor alemán, ha dado un imperativo, el requerimiento, diciendo que edel sei der Mensch hilfreich und gut, noble sea el hombre, ayudable y bueno. Sea, no es, sea, puede ser. Y esa es una tarea de devenir así. El ser humano puede ser amable, cuidado, proveente, comprometido,
cercano, comprendiente, cultivado, cooperativo, artista, creativo. Pero el mismo ser humano puede ser maligno, malo, enojado, feo, diabólico, criminal. Viktor Frankl una vez lo puse en una frase muy densa, diciendo que después Auschwitz sabemos para qué el ser humano es capaz. Y después Hiroshima sabemos qué está en juego. El mundo total. ¿Por qué es así? Es un poco de antropología. ¿No es así que la natura misma es tal? Amable, dulce. Cuando se ve el árbol florescente, es agradable, bello. Cuando se ve los pololils, pequeños pololos, pero al mismo tiempo puede ser cruel, feroz, atroz, salvaje. Y eso, en eso mutuo corroerse le da, cuando el león caza y destroza, por ejemplo, y destroza la gacela, es una terrible natura también que vemos. Y el ser humano tiene toda natura en sí, ambos lados. Esa natura no se muestra solamente en la biología del cuerpo, pero también al nivel psíquico. Tenemos los instintos, hambre, sed, necesidad de dormir, sexualidad. Tenemos psicodinámica en las reacciones de coping, de protección, cuando hay huida, evitación, ese retiro de depresivos, o la agresión, reacciones automáticas, odio, furia, ira, cinicismo. La psicodinámica en el ser humano es egoísta. Tiene que ver solamente para conservar la vida. Está orientado al placer, a la vida ligera, a la vida cómoda. El ser humano es por naturaleza también, no solamente, pero también egoísta. ¿Qué es un egoísta? Un egoísta es una persona que no considere al otro, una persona desconsiderada. Pero el ser humano es más que naturaleza. Es también un ser espiritual. Como un ser espiritual tiene una libertad. La libertad se muestra en la voluntad. La voluntad es la expresión de esa libertad profunda que está enraigada en nuestra esencia. Por su libertad, por su voluntad, el ser humano puede formarse y puede formar su mundo. El ser humano no es simplemente ahí, no está simplemente. Es en flujo, no fijo como siendo espiritual. Es siempre deveniendo, creciendo. Decide constantemente quién es y quién quiere ser
Depende mucho de él quién es. El niño es más la educación, depende de los padres, pero en adultos el ser humano es responsable para sí. Él es dado así, dispone de sí mismo. Cada uno de nosotros disponemos de nosotros, dirigimos a nosotros, decidimos qué vamos a hacer, si estamos aquí esta tarde o no. Es expresión de nuestra libertad y prácticamente dicho es expresión de la voluntad. Por la voluntad venimos acá. La voluntad los hace practicar la libertad. Si hay, aparte de la naturaleza, ese nivel espiritual en el ser humano, que se focaliza, que se centra en la libertad, debemos ver un poco más qué es la libertad. La libertad que se muestra en una voluntad. Quiero venir acá, mi voluntad. Por eso me siento libre. Estoy aquí y me siento libre, no forzado. ¿Qué es una voluntad? Se puede reducir o concretizar la voluntad a un pequeño esquema. La voluntad es un sí, una afirmación a algo, que forma la base de la voluntad. ¿A qué cosa nos afirmamos? ¿Para qué cosa decimos sí si tenemos una voluntad? Eso es siempre algo que percibimos subjetivamente siendo un valor. El valor tiene la capacidad de atraernos, es atractivo. Y acá hay que estar atento porque hay muchas cosas atractivas en el mundo y en la vida. Ese valor puede ser atractivo en sintonía conmigo mismo. Así corresponde a mí. Por ejemplo, venir acá muy probablemente es un valor en sintonía con uno mismo. Si piensa, es interesante, con ese tema quiero ocuparme un poco más, quiero recibir algunas ideas más o quiero hacerme inspirar. Me promete algo de valor que puede ser útil para mi vida, para mi trabajo, para el futuro. Así un valor está en sintonía con uno mismo. Pero hay atracciones que no son tanto en sintonía o no están necesariamente en sintonía, pero son también atrayentes. Porque producen placer, porque dan poder. La distinción de esos valores verdaderos, son ellos que corresponden a mí mismo, que son sintónicos con uno mismo, pero los otros que aparecen como valores o como impulsos tienen otras formas de apariencia también, como instintos. Si sigo eso y no miro si están en sintonía conmigo mismo, esos impulsos, esas atracciones me alejan de mí mismo, me ajenan, me hacen distanciado de mí. Si sigo esos, se habla de seducción. Seducción significa hacer algo que originariamente, últimamente, profundamente no quiero hacer, pero lo hago porque es tan dulce, tan ligero, tanto placer. Seducción es
perder la propia ruta, el propio camino, el camino mío. Yo lo hago, pero me siento seducido, atraído por algo que no está en concordancia conmigo. Porque el ser humano es libre y debe hacer decisiones y está forzado de utilizar su libertad, porque es así, eso es así. El ser humano es seducible por el hecho que es libre. La voluntad puede dirigirse a cosas que no están conforme a mí mismo. Somos tan libres que no debemos ser uno mismo. Puedo ser un otro, puedo cambiarme, puedo perderme, pero también puedo ganarme, puedo encontrarme. Eso está en riesgo cada día por la libertad del ser humano. Y esa libertad es esencial. No podemos no ser libres. No tenemos la libertad de no ser libre. Porque esa libertad es esencial. Está enraigada en nuestra esencia, que es la persona. Por eso el ser humano no es solamente, al menos parcialmente, egoísta por su naturaleza. Es libre, puede cambiar su egoísmo, su tendencia, su naturaleza, pero en ese nivel de ser libre es seducible por el hecho mismo de su esencia. Y siendo seducible, significa también que él es corrompible. Siendo seducible es un poco más pasivo, me sucede, lo dejo pasar, lo dejo ser, tomo el chocolate, pero el chocolate también me corrompe un poco porque es tan dulce. Y en la corrupción, eso es un acontecimiento un poco más activo. En la corrupción hago más. Sobre ese trasfondo de naturaleza, de libertad, del nivel espiritual del ser humano, viendo el abismo de la libertad, la seducibilidad y la corrupción. Sobre ese trasfondo miramos un poco más qué es la corrupción, para comprender más por qué suceden esas cosas en la sociedad, pero también en la vida privada. Corrupción significa conseguir una ventaja a costo de otros. Por eso no es un negocio. En el negocio hay intercambio. El otro también recibe algo. La plata y la otra, el producto. Eso es negocio. Ambos tienen ventajas. En corrupción es unilateral. Corrupción sucede como abuso de potenciales, abuso de poder, de posición, y saca un valor a otros. Por eso corrupción es robo, por eso no es ético. La acción no corresponde al valor, no corresponde a otras personas. Hay manipulación detrás. Es un engaño, es fraude. El interés privado está sobre la intención común. Por ejemplo, dar un permiso de construcción porque recibo plata. Y no
a la base de la ley. Eso es corrupción. La plata es mi ventaja privada. En este caso uno podría decir que no está tomado de la sociedad. Por eso mucha gente piensa que eso es una ayuda de decisión, pero no corrupción. Se ve el interés de la persona. ¿Y por qué no coincidir y darle el permiso de construcción? Yo puedo ayudarle a esa persona y esa persona me ayuda a mí. Es casi un negocio. ¿Dónde está la corrupción? No corresponde a la ley. Si corresponde a la ley, no se necesita la plata. Se rompe con un valor común. Las leyes son valores comunes, son ideas comunes, normas. ¿Cómo puede desarrollar la corrupción? La base de la corrupción es ese hecho del ser humano, que el ser humano es seducible, que corresponde a su capacidad de voluntad. Y la corrupción empieza lentamente, latentemente, normalmente en el clandestino. La precondición de la corrupción es que la corrupción juega un rol donde se trata de bienes comunes, públicos. Esos bienes son confiados a uno. Uno es el curador, el administrador, pero no ello que lo posee. Si se trata de mi propio bien, si soy yo el único poseedor de algo, si doy algo o si me da alguien algo y se trata de mi propio, no se puede hablar de corrupción. No es posible de hablar de corrupción, porque es únicamente mi cosa, es mi bien. El suelo de la corrupción es la protección de lo propio, de lo mío. Por ejemplo, protección del propio hijo, procurarle una posición elevada en una administración, por ejemplo. El nepotismo. Ayudar que lo mío, mi familia, mi hijo, mi amigo, tiene una ventaja que no corresponde a la regla. Es solamente por el abuso de mi posición, de mi poder, que puedo arreglarlo así. O procurar ventaja al propio partido. Al lugar de hijo puedo poner un grupo con lo cual me identifico. Procurar plata a sí mismo. Por ejemplo, no pagando impuestos. Es tan fácilmente, empieza muy comprendible. Cada uno quiere ocuparse, cuidar a sus familiares, a sus amigos, y cada uno está interesado que a ellos le va bien, como a mi amigo también. Es muy humano y empiezas tan lentamente, tan latentemente. Cuando hay una vivencia de carencia, cuando uno vive con necesidades, la corrupción aumenta. Y claramente cuando la policía no gana mucho plata,
como es el caso, por ejemplo, en Rusia, donde estoy muchas veces, ellos se sienten casi forzados de ganar un poco más plata por corrupción. Cuando están bien pagados, no es tan necesario. Pero la vitalidad, la naturaleza, la intención de sobrevivir casi les fuerza. Al menos tienen la impresión. ¿Por qué hay un aumento, como parece, de corrupción hoy en día? Pienso que puede decir al nivel sociológico que tiene que ver con el espíritu de la época, del cambio de valores. Hay un cambio que está junto con el crecimiento del individualismo, de la autonomía, con el consumismo, con el materialismo y el valor de la humildad, de la modestia está muy bajada, no está mucho en vigor. El valor de obediencia que fue central en Europa en los años 50 y 60 disminuyó desde 70% hasta el 35 o 20%. Obediencia no es una meta en una educación hoy en día. El valor de cuidarse para lo común no es muy atractivo hoy. Y la educación se cambió mucho, siguiendo esa tendencia de más autonomía, de más individualidad y de menos comunidad. Es difícil cuando sucede corrupción. ¿Cuáles son las consecuencias? La corrupción destruye confianza. Y confianza es algo muy importante en la sociedad. Confianza significa que veo una base que me sostiene, en la cual puedo confiarme. Me confío a una estructura que me soporta, que es resistente, que es sólido. En la corrupción, ¿cuál es el soporte que es destruido? El carácter. El carácter de una persona. No puedo confiarme a esa persona porque no sé si esa persona va a considerarme o no. Cuando esa persona es corrupta, no puedo contar con esa persona. Esa persona va a hacer lo que conlleva más plata, más influencia, más poder. La solidez de esa persona está destruida. Y por eso a un criminal, a uno que roba, a uno que saca valores de otros, sin reglas, o con la única regla de quien ofrece más. Eso no es una persona confiable. Y sin confianza se destruye la base de la convivencia en una sociedad. Y eso es verdaderamente peligroso, porque la convivencia diventa más y más insegura y no prevedible. ¿Cuál es el antídoto? El remedio es la ética. La ética que es la base de la responsabilidad. Vemos que como efecto de la naturaleza del ser humano y del ser libre y capaz de decidirse,
ser humano es libre, pero necesita un contrapeso. La base, la responsabilidad. Por eso, por ejemplo, Frankl dijo que esa libertad es un gran tema de la humanidad. Y fueron los franceses que regalaron a los Estados Unidos una estatua de libertad que está en Nueva York. Y Frankl dijo que eso es demasiado unilateral. Se necesita completar esa estatua y construir una estatua de responsabilidad a la costera oeste, a California. Porque donde hay libertad, también hay inevitablemente responsabilidad. ¿Cómo está conectado eso? Y tanto más es importante de hablar de responsabilidad y de la ética, porque el ser humano puede verdaderamente ser un diablo. Está en nosotros. Esa naturaleza, ambos, la naturaleza y la libertad, puede cambiarnos en seres que son más terribles que animales. Ya Sófocles escribió, que terrible es mucho, pero nada es más terrible que el hombre. Desde siempre, no es un fenómeno nuevo. Lo que hicieron los hombres contra otros hombres, contra sí mismo, contra la naturaleza, es una historia larga. Para luchar la corrupción, para prevenirla, reducirla, se necesita algunos elementos. Nos acercamos al tema de la ética por elementos que se sabe en el ámbito laboral, que se sabe en el ámbito político, en toda organización. Se necesita transparencia. Otros deben ver la que uno hace. Necesita control del poder. Necesita reglas, normas. Esos forman un encuadre. Necesita una cultura. Cultura, el cuidado junto de los valores. Necesita discusión sobre los valores en una sociedad. Y necesita rebelión de individuos, de grupos, cuando se ve algo que no es correcto, al lugar de silencio. Porque el silencio, en el oscuro, puede crecer la corrupción y la seducción. Y todo eso se focaliza en la sensibilización de la persona. Sensibilización para valores. Que las personas, el individuo siente más lo que tiene valor. La belleza de la naturaleza, se debe sentirla. El derecho, la sensibilización contra la injusticia en el propio país, entre los países, en frente al tercer mundo. Se necesita sensibilización de la persona para la apertura para otros. Que no estamos solamente encerrados en unos mismos, porque vivimos en una cultura, en una comunidad, y vivimos siempre juntos, más o menos cercanos. Y al mismo tiempo necesita una apertura hacia sí mismo.
para poder ser capaz de captar lo personal en uno mismo, lo que sentimos, lo correcto, la conciencia. Desde la mirada de una psicología existencial, corrupción tiene que ver últimamente, no tanto con el cambio de los valores en la sociedad, esas son descripciones más de afuera, pero mirando más desde adentro, la corrupción tiene que ver con una falta de personalización del ser persona. Aquí se focaliza el problema, el tema. El desarrollo del ser persona sucede siempre y únicamente en una comunidad. El desarrollo de uno mismo para devenir un yo, un sí mismo, necesita otredad, necesita encuentro, necesita una cultura en la cual sucede eso. Por eso somos juntos, somos ligados unos a otros. Ser persona tiene un valor incondicional. Si soy yo persona, si siento mi unicidad, tengo que sentir, o me sucede de sentir el valor propio. Y si actuamos según ese valor propio, que soy, que siento, tengo autoestima. Bajo ese fundamento hay dos correcciones contra la seducción y contra la corrupción: la ética y la moral. ¿Qué es la ética? La ética es la reflexión o la filosofía práctica que determina la forma correcta de actuar. La ética dice, si reflexionamos, la convivencia, robar no es un valor, robar destruye. Es un conocimiento ético enraigado en la filosofía. La ética es una reflexión común de una sociedad. Conduce a reglas comunes que dicen cuál comportamiento es útil y bueno y cuál es dañino y malo. En breves palabras, la ética es el tratamiento responsable de valores. Ética surge solamente en frente a valores. Y la cuestión es cómo podemos tratar a los valores en una forma adecuada, que digamos que sea buena, útil. Claro, esa reflexión de lo que es bueno, de lo que corresponde a los valores, se basa en la moral. La reflexión es común, es una filosofía, es algo compartido en una sociedad, pero lo que una sociedad considera como siendo bien, por ejemplo, no hacer eutanasia o permitir el aborto, son discusiones éticas que se basan en la conciencia moral de cada uno, que se juntan y reflexionan y ajuntan a la
percepción propia, a los sentimientos, a la conciencia propia, reflexiones que soportan lo encontrado en la conciencia y que lo hacen compartir con otros, que lo surgen de la individualidad de la conciencia, de la moral. La moral está muy conectada con la ética, pero es un poco diferente porque la moral es solamente subjetiva. La ética es objetiva. La ética es lo que hace una sociedad, un grupo. Hay una ética también de un grupo de jóvenes que tienen sus reglas, su ética. Cada grupo tiene mini éticas. La moral es el comportamiento según la conciencia personal. Lo que me dice mi propia conciencia. Es importante para poder dirigir su vida, porque en situaciones de cada vida no podemos siempre mirar en la filosofía de ética cómo se debe comportarse, y las reglas de la ética son mucho más amplios, más generales, y no son conforme a cada una situación singular. Por eso necesitamos una orientación interna para poder decir si hago un error, si hago algo mal, si digo esa palabra, esa frase, esa opinión a mi colega o no, si es correcto o no, si corresponde a él y a la situación y a nuestra relación o no. Para eso necesitamos una orientación interna. Y esa orientación interna se llama desde siempre conciencia moral. La base común de la ética y de la conciencia es últimamente ese poder dejarse ver y origina en el ser visto por otros. Eso es el nacimiento ético del ser humano, que significa que lo éticamente correcto puede mostrarse en público. Quien actúa moralmente de manera correcta puede dejarse ver. No debo hacer un misterio de lo que hago. Y no tengo vergüenza por eso. Puedo, en vergüenza me dice, no quiero que otros lo vean. Lo que hice, lo que pienso, lo que quiero, no estoy detrás, no me da valor propio, no aumenta mi autoestima, al contrario, me saca algo, pero tiene su placer, tiene su poder, me da algo, pero me saca a mí mismo. Y en esos momentos tengo vergüenza. Quien se siente culpable no se puede soportar la mirada de otra persona. Eso es mucho en la filosofía de Levinas. Esa conexión entre la intimidad, la propia intimidad y la mirada del otro. El enemigo de la ética es lo clandestino. Es ese actuar con desconsideración. El egoísmo. Egoísmo es actuar sin consideración de los demás. Corrupción es egoísmo. ¿Cuál es entonces la conciencia moral? ¿Es un pensamiento? ¿Es una razón? ¿Es un recordar?
¿Es una emoción? ¿Es algo aprendido? Conciencia es una ciencia, se sabe algo. Es un órgano de percepción. ¿Órgano de percepción para qué? Para lo correcto y lo incorrecto. Conciencia es una percepción, no es una reflexión. Por su estructura, un sentimiento intuitivo. Un sentir fenomenológicamente. Intuitivo viene del latín intuere. Sumergirse, ponerse en el lugar, significa esa palabra. Un ponerme en mi propio lugar y dejar venir lo que venga. Entonces, la conciencia no es nada, no es un proceso lógico, racional. No es una imaginación, no es una fantasía. Pero es lo que surge cuando hago actuar la situación sobre mí. Los griegos dijeron sin eidesis, mirar junto, mirar todos los lados, internamente, externamente, lo que significa lo que hago para mí, para otros, para todos los valores involucrados. El sentir fenomenológico me dice en qué va a terminar, en qué va a terminar la situación. Si hago eso, siento anticipadamente dónde va, qué va a resultar. Es una percepción de dirección. Y la conciencia me da una indicación hacia lo óptimo del valor. ¿Cómo está conectado conciencia con persona? Es lo mismo. En la psicología analítica existencial vemos conciencia y persona, la esencia del ser humano, lo propio yo, siendo lo mismo. Conciencia es lo personalísimo, como dijo Frankl. Lo más personal es algo íntimo, como la persona. Conciencia significa ser persona con respecto a la propia autenticidad. La conciencia me indica lo que corresponde a mi ser. Cuando hago según mi percepción intuitiva, según mi sentimiento que está en mí, que empieza a resonar en mí, eso, si hago así, soy auténtico, soy verdaderamente mí mismo. Por eso me indica que corresponde a mí. La conciencia es, por lo tanto, personal, pero está referido al ser mismo de la persona, a la fidelidad en sí mismo. Puedo ser fiel a mí y no, puedo dejarme de lado o puedo realizarme, vivir mí mismo.
La conciencia me lo dice si corresponde a mí o no. Y eso intuyo. Eso no puedo saber anticipadamente. Eso nadie me lo dice. Se me lo dice por sí, por mí mismo. Conciencia es una intimidad. Y si sigo eso, hago lo correcto. Correcto, lo recto juntando todos lo que importa. La conciencia es especialista de este tema del ser sí mismo. Hace fructífero el valor del ser sí mismo. Esta intuición es una forma de sentir. Sentir en latín significa originalmente olfatar una pista, como los perros lo hacen. Esa figura arcaica detrás de conciencia significa que nos da una dirección hacia algo por olfato. Es un fisgonear, lo cual conduce a la vida, a lo más valioso en la vida y en la situación. El sentir fenomenológico es comparable a los sentidos remotos de la vista, el oído y el olfato. Sentidos para los cuales podemos percibir algo a través de una distancia. Es una percepción externa y nos indica dónde va el camino. Y si podemos caminar, la distancia es hasta necesaria para percibir. Por la distancia resulta una ganancia. La ganancia es la orientación. Cuando no hay distancia, uno no necesita orientación. Cuando estoy ahí y quiero permanecer ahí, no necesito orientación. Pero cuando camino, necesito orientarme para ver dónde voy. Y la vida es un camino. Y por eso necesitamos algo que nos dice dónde conduce, qué va a resultar. Área de acción del sentir fenomenológico no es solamente en la conciencia moral. Utilizamos esa capacidad del ser persona, esa capacidad de persona en muchos ámbitos. En el pronosticar, por ejemplo, siento que se dará, lo puedo intuir. Puedo apreciar la situación respecto al modo en que se desenvolverá. Por ejemplo, se puede decir la nieve se encuentra en el aire. Es como se lo siente, se olfata. Esa capacidad nos hace intuir la atmósfera en una situación. Eso significa intuir la totalidad compleja de una situación. Cuando se llega a la visita de amigos, se siente inmediatamente la atmósfera en la casa, en el apartamento, en la pareja.
si están felices o depresionados, se lo ve. Se ve mucho más que se ve con los ojos. Acordar la exactitud. Por ejemplo, también necesitamos esa intuición. Al mirar una cuenta, una suma, por ejemplo, uno siente intuitivamente que eso no puede calzar. No es una reflexión, se ve con una mirada que no puede calzar o concebir lo esencial, lo que es importante, lo esencial de lo que se trata. Por ejemplo, cuando alguno habla, intuir de qué se trata en lo que dice, o qué está detrás, o qué quiere sentir. Sentimos cómo quiere manejarnos o manipularnos. Y en la conciencia es el mismo sentir fenomenológico que está referida temáticamente a verdadero o falso, a lo bueno o malo, a lo máximo del valor posible o a la disminución respectivamente. En general, el sentir fenomenológico encuentra dirección, la huella, aquello en lo cual termina esa percepción desde la distancia y por encima de ella. Espero que con esas reflexiones y descripciones podemos sacar la conciencia de una estrechez que la hace, estrechez moral, que la hace penoso, y ver que es una capacidad de persona que utilizamos en varios ámbitos. Y si se trata de la pregunta, ¿es bueno o mal? Esa capacidad de resonar, de resonancia, llamamos conciencia. Es algo muy natural, muy normal, algo que debemos admirar como una capacidad inmensa que la computadora no es capaz de hacer. ¿Qué es lo intuido de la conciencia? ¿Qué me dice la conciencia? La conciencia me dice, por ejemplo, cuando algo ya no está bien o está bien, me dice, es armónico conmigo, en lo más íntimo, puedo ser así. Eso es la buena conciencia. Ahí permanezco leal a mí mismo, corresponde a mí. Eso es muy importante para mí en este momento. Siento, la conciencia me dice, hazlo, es importante, corresponde. Si no, no soy yo. La conciencia no me enseña, yo ya lo sé. Es algo increíble. Tiene la característica que siempre lo supe. Lo correcto es una emoción integrada. ¿De qué depende si una decisión está correcta? Depende de dos polos, de mí y de mi valor y de la situación. Del centro de atención, el centro de focos es la decisión de la conciencia es ajustar recíprocamente los valores personales y los valores de la situación. Siento en mí mi valor, dependiente de
mi historia de vida, de mi relación propia a mí, de la autoimagen. Y veo si hago eso, si voy a ver mi madre y visitarla y pasar el weekend con ella. Mi madre me es un valor. Mi vida también y mi tiempo también. Y no quiero pasar cada weekend, el fin de semana con ella, pero a veces siento que corresponde a ella y a mí. Si no lo hago, me falta algo. No sería correcto para mí y ella y para nuestra relación. Eso lo intuimos, lo siento. No está escrito en la ética, no hay una ética que dice, debes visitar a tu madre al menos una vez al mes. No hay tan reglas. Hay una regla de los comandamientos que dice, el cuarto comandamiento, que dice, debes respetar a tus padres. Eso es una regla, es una ética. Pero en concreto, es mi conciencia que me dice, es bueno o mal. Si mi madre, mi fuerza de venir más frecuentemente que corresponde a mí, no es ético, no es moral. O si yo no correspondo a sus necesidades de esa persona que me significa algo y con la cual me siento conectado y que amo. Y si no doy expresión a eso que vivencio, a ese valor que percibo, que está para mí, si no me sintonizo con su valor y mi valor, no hago éticamente. Conciencia es un conocimiento o está basado en el conocimiento. Se necesita conocimiento porque esa forma la base de la percepción. La reflexión y la aprehensión de la conciencia es base para la intuición. Actuamos según la mejor ciencia y conciencia. Hay una paradoja aquí. La conciencia dice, puedo hacer siempre solo una cosa y sin embargo vivenciar una totalidad. Esa restricción a una cosa simple me da también una totalidad. Y experimento y me puede experimentarme en ello como un todo, yo mismo. En uno, la complejidad se vuelve vivenciable. Quizás la felicidad más profunda de la vida es eso. Y la infelicidad, la atomización, el descaramiento, el desencontrarse. A través de la conciencia ya no hay más un puro por amor de ti lo hago, sino solo por amor a ti y a mí, por amor a nosotros. Es un ampliamiento del propio, del mí, que permite la conciencia, a lo cual nos conduce la conciencia. La inteligencia soluciona problemas lógicos. La conciencia soluciona la tarea de la integración de los valores a través del tiempo. La actitud en la conciencia es poder ser sí mismo apreciando el otro. Y no es egoísmo.
porque yo puedo ser solamente mí mismo cuando me abro a la otredad. Este saber total se llama conciencia, con unión a lo más general que existe, a la humanidad. Este saber es un cierto modo de consabido por los demás. Al mismo tiempo, soy yo y un consabidor de aquello que hago. Si es correcto o incorrecto, lo siento constantemente, me acompaña. En la conciencia me siento en cierto modo como representante de la humanidad conmigo. Eso es algo muy profundo. Se trata nuevamente de una paradoja. Lo más personal, lo más íntimo, es aquello que todos los seres humanos compartirían si se encontrarán en la misma posición que yo. Por eso es que la conciencia me une a la humanidad y me vuelve totalmente ser humano. Lo más personal me une a lo más general, a la humanidad. Cualquier ser humano que estuviese en mi situación y tuviese mi conocimiento, fundamentalmente consideraría correcto lo mismo que yo considero. Y eso da una gran tranquilidad, seguridad interna. Y por eso puedo dejarme ver por otros cuando actúo según la conciencia. Son solo diferencias de sabiduría, de conocimiento, de perspectivas que hace que juzgamos diferentemente por la conciencia situaciones. Quiero dar al final una definición y descripción. Podemos decir que la conciencia es la intuición de la jerarquía de los valores en una situación, con vistas a aquello que esta persona considera en general bueno y por tanto siente como correcto. La jerarquía de los valores. En forma corta, conciencia es, por tanto, una intuición para la concordancia entre la propia esencia y los valores en cuestión. Es lo más cierto que siento. Hay el sentido de justicia. Pero la conciencia es fallible, porque se trata de una percepción y cada percepción puede ser es sometido a un error, a la posibilidad de errores. Concluyo con unas palabras de Martin Heidegger y de Jaspers. Heidegger dice: la conciencia es el llamado con lo cual el Dasein se llama a sí mismo. Difícil de comprender. El Dasein para Heidegger es casi idéntico con lo que denominamos persona, lo esencial, lo propio. Mi persona me llama a mí mismo. Llama en el modo de callar desde el desmoronamiento a lo
de uno en sus posibilidades más propias. Jaspers es un poco más comprensible, pienso. Hablar de la conciencia significa hablar de la dignidad del ser humano. En corrupción, ¿dónde hay la dignidad del ser humano? En corrupción, la gente no se integra en la humanidad. En corrupción nos perdimos internamente y socialmente. Es una separación. Y la dignidad. Y Jaspers, en la conciencia me habla una voz que corresponde a mí mismo. Me habla una voz que corresponde, que es idéntico con mí mismo. Profundamente. Dice, la comunicación de mí conmigo mismo se da como en una escisión de mi ser. Me es dirigida la palabra a mi dasein empírico, a través del origen de mi mismidad. Nadie me llama. Hablo yo mismo conmigo. Qué intimidad, qué interioridad. Puedo escapar de mí mismo y puedo permanecer de mi lado. Eso es psicológicamente lo más importante. Puedo permanecer de mi lado, pero también escapar de mí. Eso está en cuenta con la moral, con la conciencia moral y con su reflexión al plan ético. ¿Y eso dónde se aprende? En la escuela, en las familias, en las películas. ¿Dónde se lo aprende? ¿Dónde se lo practica? ¿Dónde se habla de eso? Y ese silencio sobre este tema es una causa central del desarrollo de otras tendencias que están en el ser humano. Y es muy humano ser corrupto. Claro. Pero si no cultivamos, si no desarrollamos esa cultura de encuentro, de persona, de dirigirse al otro seriamente, interesado en el otro, en lo que te conmueve, diciendo lo que me conmueve, no superficialmente, pero desde el profundo. Si no vivimos auténticamente, perdemos mucho de ese remedio contra la corrupción, esa superación de la naturaleza que nos hace humano. Espero que esta tarde nos da un poco más inspiración y motivación de vivir en eso. Y les agradezco de su atención. Gracias. Muchas gracias, Alfred, porque en realidad, tú lo dijiste al principio, la ética se ha trivializado. En Chile estamos mandando gente a clases de ética tras actos de corrupción tremendos.
Y la mirada que tú nos ofreces hoy día en esta conferencia, yo creo que nos permite, o al menos a mí personalmente, me permite comprenderla con más profundidad, con más detalle. Y la conciencia moral me quedó muy claro que se gira en torno al diálogo, en torno al encuentro, en torno a lo común, que justamente en este momento estamos encaminados a una sociedad, en este momento, en estos 2 años, estamos encaminando a una sociedad cada vez más individualista. En las políticas sociales, las políticas económicas, políticas de prevención, cada vez estamos perdiendo lo común, estamos perdiendo esa mirada solidaria. Entonces creo que lo que nos ha ofrecido hoy día es hermoso. Ojalá que además los que estamos acá entendamos que no se trata solamente de la política, la empresa o la iglesia, sino que en las casas, tal como lo dijiste tú, en las casas, con los hijos, en la educación, con los amigos. Ahí poner acento en lo que es la conciencia moral, esa consideración por el otro, sin perderme a mí. Sin perderme a mí. Es tan importante que no perdimos. Gracias. Muchas gracias. Quisiera, por favor, Alfred, buenas noches. La dinámica de la conciencia moral en la psicopatología. Por ejemplo, ¿qué pasa con la conciencia moral cuando hay una restricción patológica, por ejemplo, de un psicópata, alguien que tiene una restricción muy fuerte? ¿Qué pasa ahí con esa conciencia moral? En la mayoría de las psicopatologías, la conciencia moral está, se mueve, habla. Y, por ejemplo, un depresivo tiene una muy grande conciencia y se siente culpable cada día, pero por la psicopatología, su mirada es un poco distorsionada. Y por eso los pequeños discapacidades son tan graves para el depresivo. La persona con angustia, con miedo, siente exactamente qué es lo correcto o lo falso. Solo hay algunos trastornos de personalidades, sobre todo el trastorno antisocial, el trastorno de personalidad antisocial o disocial. En ese trastorno hay una gran disminución de la percepción de lo moral, de la conciencia moral. No se puede decir que no hay nada, pero por esa disociación que la persona sufre, de la cual la persona sufre, hay una disociación también frente a esos sentimientos de ser persona. Y por eso en algunos trastornos de personalidad hay una disminución de la percepción de la conciencia. Conozco casos de personalidades, conozco por supervisión casos de personalidades antisociales donde la conciencia moral fue presente. Uno, por ejemplo, mató una persona en la calle, sintió que hizo algo mal y quiere ofrecer ayuda. Y estuve vino a esa persona, quise dar y ofrecer ayuda, pero otras personas que estuvieron alrededor de esa persona no lo permitieron y después vino y ha matado otras personas. Eso, hay un inicio de conciencia moral, hay un poco, pero no fuerte, y por eso puedes traspasar los límites tan fácilmente que es no comprensible para una persona no disociada en eso. Claro, pero
la conciencia moral es la persona y también un enfermado de un trastorno muy grave de personalidad antisocial sigue siendo una persona, pero no tiene tan bueno acceso a la persona. Eso es la dificultad. Pero permanece tener una dignidad también como ser humano, como persona. Y si conectamos o vemos la conciencia moral igual como siendo persona, como hacemos en nuestra teoría, hay siempre la mirada abierta a ese potencial en el ser humano. Eso es importante. Tanto cuando hay el respeto frente a un ser humano, o puede surgir, puede crecer esa potencialidad. Gracias. Usted caracterizó como un elemento muy importante de la conciencia moral ese elemento de como inmediatez. Inmediatez. Sí. Lo relacionó con una especie de olfato, ¿no es cierto?, que nos permitía en la circunstancia concreta decidir cuál de los valores estaba quizás más acorde con nuestro íntimo sentir, aquello que podíamos como aprobar desde nosotros mismos. Y lo que quería preguntarle es, a veces pareciera que en la conciencia moral tenemos muchas cosas que reflexionar, efectivamente. Cuesta mucho como decidirse al respecto de algo. Y también tenemos que usar, ¿no es cierto?, la imaginación, ponernos en distintos escenarios, reflexionar el peso de cada una de las cosas, pensar de dónde surge este movimiento en nosotros mismos, si actuamos efectivamente de acuerdo a nuestro más íntimo sentir, o si eso lo hemos heredado, internalizado, quizás ajenamente. Hay como, a mí me parece al menos como lo veo, que a veces hay mucho trabajo, nos cuesta mucho, tenemos que ponernos mucho a esa tarea, y entonces ahí me cuesta ver como la inmediatez, me da la impresión que a veces hay un buen trabajo de por medio. Sí. Entonces eso quería preguntarle, porque un momento hacia el final usted dijo que la conciencia moral en cuanto a conciencia se basaba en un conocimiento, y pienso que ahí quizás está pensando en alguna de estas tareas a veces tan trabajosas para decidirnos moralmente en un asunto. Sí, es muy correcto que dices. A veces se necesita mucho trabajo, reflexiones, diálogos, mirar más de cerca, coleccionar información, conocimiento, porque la conciencia puede desarrollarse solamente en la base de conocimientos, a veces de reflexiones. Reflexiones conllevan más información y conectan partes que están y lo unifican, y por eso puedo ver más de qué se trata, puedo sentir los valores, lo que importa, y puedo empezar a sentir qué va a resultar, ¿sí? Cómo puedo actuar y qué será el resultado. Y si ese resultado corresponde a lo que veo de la realidad y veo como siendo valores y que corresponde al mismo tiempo a mí mismo. A veces necesita mucha reflexión. Por ejemplo, divorciarse. Normalmente uno refleja al menos algunos días si se divorcia o no. La mayoría de gente reflexiona meses, hasta años. Y reflexiona y hace escenarios, cómo será si hago eso, cómo será en un año, cómo será si me divorcio en 2 años, y cuáles serán las consecuencias. Y
corresponde a mí, corresponde a la pareja, corresponde a la promesa, corresponde a los hijos, etc. Todo es a la religión, a los demás. Y todo eso son valores que son involucrados en esa percepción final que surge un día. Puede ser que uno siente, ahora sé que no es posible, siento que no puedo estar más, no corresponde más a mí, o al contrario. Y últimamente lo debemos saber. Pero hay casos donde lo siento inmediatamente. No debe reflexionar. Está íntimamente claro. Eso no es bueno, eso no corresponde. Y la conciencia moral no es imperativo. La conciencia moral es una percepción. La conciencia moral me dice simplemente dónde hay la puerta, dónde está la puerta, dónde hay un camino y dónde va a llegar. Y me dice, si tomas ese camino, vas a perder algo, te puede llevar sufrimiento o sufrimiento a otras personas. Y si tomas el otro camino, te vas a sentir mejor. Así me habla y no me fuerza. Soy libre frente a la conciencia moral. No tanto, y hay un otro polo, un otro elemento de moralidad interna, es el yo común, el yo abierto, el super yo, como lo llama Freud. Esos son internalizaciones de valores de otros que me ayudan a convivir más fácilmente con otras personas. Reglas que me dan las otras. En esas reglas están incluidas reflexiones éticas de una sociedad que aprendemos en la educación. Esas reglas me amenazan a veces, me hacen miedo. Si no lo haces, ver las consecuencias. Te hace sufrir la sociedad. La policía me hace pagar si no conduzco según las reglas. Hay consecuencias con las cuales debo contar. En la percepción de la conciencia moral no conlleva angustia, pero conlleva es una lástima si lo haces. No es bueno. Claro, puedes hacerlo. No puedo inhibirte, pero es una lástima. Mejor no hacerlo, o mejor no hacerlo, mejor continuar. Los extremos son, lo sé inmediatamente, al momento, o debo trabajar por meses para llegar a esa emergencia de percepción, a esa construcción compleja en la cual mi actuar corresponde a la situación, a los valores alrededor de mí y dentro de mí. Buen aspecto, gracias. ¿Qué pasa con la empresa? Por ejemplo, vemos ¿por qué las empresas como Volkswagen, por ejemplo, ¿ya? ¿no es cierto?, tienen problemas
en Chile también, y las empresas tienen muchas estructuras internas de control, tienen directorios, comité de directorio, control de gestión, auditoría, contraloría, comités de ética. Se les trata de asimilar a veces a personas, se habla de una persona jurídica, que sean buenas personas. ¿Qué hay en la empresa que cuesta tanto? Y a pesar de todas estas estructuras y gente muy bien educada en universidades de prestigio, hay desastres en la industria farmacéutica, automóviles, se cometen de verdad delitos increíbles. ¿Hay algo en la empresa que nos pierde como seres humanos? ¿Cómo podemos trabajar esto en la empresa? Esa es mi pregunta. Es una buena pregunta y es difícil a responder porque no conozco los líderes de Volkswagen o de Audi o de autos japoneses, porque lo hay en la mayoría en la industria de autos. Y yo no lo supe, pero mi hijo dijo que cada uno lo supe, que los resultados indicados no corresponden a la realidad. Cada uno que se ocupa con autos lo sabe desde años y está en el Internet. Y en Internet puedes encontrar los verdaderos números. Y así se acostumbró a producir algo y de mentir. Y se continuó porque fue como un acuerdo silencioso. Y viene, además de eso, Volkswagen quiso ser el productor primero en el mundo. Y por eso hicieron mucha presión. Y eso vino del jefe. Esos son los últimos responsables, porque ellos claramente supieron. Si mi hijo lo sabe y dice, lo encuentras en el Internet, ¿cómo el jefe de Volkswagen no puede saberlo? Son mentiras si dice que no es así. Pero es una corrupción del mercado. Querer ser el primero. Eso claramente es, pero es corrupción o no porque todos lo hacen y se lo sabe. Así se ve que la comunidad por silencio lo acepta. Y fueron los Estados Unidos que hicieron el problema, porque también fue una posibilidad de ganar billones de dólares. También. No sé cuánto ético fue esa intervención. Claramente no fue correcto. Pero lo que hicieron ellos, no sé. Y así, pero el tema es claramente, surgió un tema como un problema ético, porque es un fraude. ¿Cómo puede suceder eso? He leído, pero no sé, he leído que se escribió en revistas, en diarios, no sé si corresponde totalmente. He leído que estuviera gente que lo dijeron, la empresa Bosch, por ejemplo, dijo a la empresa Volkswagen que los resultados no corresponden. Y esa información vino hasta el segundo nivel de la jerarquía. Escribieron. Puede ser así. Lo creo, puede fácilmente ser así.
Pero hay personas que no quieren saberlo. Y los otros lo saben. Y no quieren disturbar la jerarquía, los jefes. Y para permanecer en su lugar, no dan la información a la posición donde debería llegar. Pero a pesar de eso, soy convencido que ellos sabían. Pero, ¿qué hacer si tú tienes 500 miles de trabajadores y si empiezas a cambiar la industria y los otros no lo hacen? O todos lo hacen, o uno está forzado, o debemos continuar más o menos, o quizás cambiarlo lentamente o no. Es difícil decidirse. La ética, la corrupción, pero depende mucho del carácter de la personalidad. Puede ser que el líder de Volkswagen no puede cambiar la situación fácilmente. Lo creo, porque eso sería una gran pérdida si lo hace unilateralmente, solo él, en su industria. Pero si uno tiene desarrollado bien su conciencia, eso le hace activo, más activo, motivado a hablar también con otras industrias, etc. Así, en el ámbito humano, no podemos pensar que podemos vivir idealmente, pero no debemos dejar de lado, necesitamos la mirada hacia lo correcto e intentar de hacerlo lo más posible. No siempre lo logramos hacer totalmente. Como persona individual, también como empresa. Así lo veo. Pero es una muy interesante discusión. Gracias. Le quería preguntar, en algún momento usted comentó que uno de los factores que influían en la corrupción, especialmente de la sociedad actual, era como el crecimiento o quizás la valoración o sobrevaloración de la autonomía. Creo que lo entendí. Y me surge ahí la pregunta porque actualmente en muchos planes de educación, para la educación del niño y todos, se trata de incentivar la autonomía, entendiéndola también como el desarrollo del pensamiento crítico, también de la libertad, como algo que nos permite apropiarnos más de nuestra vida y de nuestros recursos. Entonces me gustaría entender saber de qué manera usted está entendiendo la autonomía y en qué aspectos quizás hay que resignificarla o entenderla a nivel más detallado. Es un desarrollo muy bueno. El desarrollo hacia más autonomía, hacia más libertad, hacia el desarrollo del individuo. Es el desafío moderno. Y la efecto secundario de este desarrollo es el crecimiento de corrupción. Porque ese desarrollo necesita un desarrollo personal de la propia responsabilidad, del tratar a la libertad que se aumenta. Y ese aprendizaje no es tan rápido como fue el desarrollo de la autonomía del individuo. Y por eso hay ese efecto secundario que está en la corrupción y en esa falta de ética.
Pero en principio es muy importante, pero debe ser acompañado por una educación en la autorresponsabilidad. Ese tema no está tan en el plan educativo. Muy bueno, gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado.